lo que llama mucho la atención de esta música es que funciona de manera distinta. Funciona totalmente de manera distinta. Quiero decir, por ejemplo, el ritmo. Ahora que es época de lluvias, hace 2 meses y medio comenzaron las chicharras. Las chicharras son unos insectos con alas igual que las moscas, que comienzan a emitir sus sonidos, no con la voz, sino con el tórax, de una especie de timbalitos, y producen un ritmo que se va acelerando gradualmente, o que se va acelerando, ¿no? Esta experiencia de haberla oído muy recientemente, porque estoy escribiendo una parte de la novela que escribo, dedica un capítulo a las chicharras. Para mí, un animal muy importante por cómo suena. Me permitió entender que la rítmica, por ejemplo, de los Hopi, que está basada en aceleraciones y deceleraciones, es lo más parecida. Y que los Hopi que viven en el desierto, en Aridoamérica, justamente, deben de tener contacto con esas chicharras. No sé si las haya o no, pero en Estados Unidos, desde luego que hay chicharras. Son chicharras que suenan en cada zona, en cada país, más o menos hay distintas formas de sonar. Las chicharras japonesas son muy especiales. Las chinas, yo oí una chicharra en Pekín, fantástica. No sonaba igual que nuestras chicharras, era mucho más aguda. Dije, bueno, solamente aquí podría sonar así, pero debe ser una chicharra, ¿no? Lo que me llama la atención es que el ritmo que ellos tienen no está basado en la división racional de una unidad, como decía antes, que esa es la aproximación griega. A tal punto, los europeos creen en esa aproximación que, por ejemplo, continúan dividiendo la unidad. La música europea todavía no entiende, el propio Xenakis no entendió el ritmo de la misma manera en la que pudo entender el sonido, con el continuo. Se escribía glissandi, pero los accelerandi en Xenakis son accelerandi casi abstractos, son raros, son excepcionales, no pueden proceder por escalones, un poco como los accelerandi de Nancarro, que son prodigiosos. Pero la aceleración gradual y la deceleración gradual proviene en América, a mi entender, de la imitación de la naturaleza, de la imitación de los insectos. El vínculo entre el hombre y la naturaleza, por ejemplo, el granizo, tienes ahí las sonajas que parecen producir eso mismo, ¿no? Las aceleraciones que podrían ser las chicharras, esta, digamos, libertad para escoger un punto y luego otro, etcétera, para crear una melodía, son algo que merece la pena asimilarse, que merece la pena reflexionar sobre ello, porque nos da la ocasión de vernos por primera vez ante la música. No con el conocimiento, olvidemos el conocimiento que ya tenemos, usémoslo, no con los artefactos que hemos aprendido, sino usémoslo con una concepción que nos deje ver casi por primera vez la experiencia de descubrir la escala, la experiencia de descubrir la generación del ritmo. No hay nada. Supónganse que podemos ubicarnos en una suerte de punto cero, en un inicio, en algo donde las manecillas están marcando cero en todo, las manecillas del conocimiento. Podemos simularlo, podemos intentarlo, como si nos pusiéramos a imaginar que no conocemos nada, que nuestra memoria no va a imponernos nada, no va a darnos las soluciones, que nuestro método de razonamiento y de inferencias no va a intervenir necesariamente en esto, sino que va solamente a existir una relación inicial o iniciática, si quieren, con la música. Es difícil, pero no es imposible. Y algo que nos puede ayudar a esto es observar cómo es esta música de estas culturas. Porque son las culturas
más cercanas que tenemos. Sí, en un país como México tenemos culturas que son del prehispánico, escasísimas. Hay muy pocos individuos, pero son culturas que viven dentro de ese universo todavía. Luego hay culturas con apenas vínculos con lo hispánico, como ocurría con los rarámuri o con los huicholes. Luego, hay culturas que van en un cierto nivel de mesticismo. Hay distintas capas de nivel. Luego, hay culturas que son ya una mezcla más declarada de europeos. Por ejemplo, están los exilados europeos que hablan español, que son los descendientes de los conquistadores, o que son pertenecientes a otras culturas, italianos, alemanes, noruegos, etc. Y al mismo tiempo sociedades que tienen distintos métodos o distintos accesos al conocimiento, que tienen distinta conciencia sobre el conocimiento, que tienen distinta conciencia del mundo. Esas enormes diferencias que existen entre todas esas capas constituyen lo que hoy llamamos nuestro país. Pero creemos que nuestro país es nosotros y 3 o 4 capas más, pero no es cierto. No es cierto. Tenemos la enorme ventaja, el extraordinario privilegio de vivir en una sociedad multicultural, donde podemos estar a la punta de la tecnología. Es decir, hay mexicanos que están trabajando en la NASA o que están trabajando en proyectos de investigación tecnológica o científica de carácter internacional, y hay personas que están viviendo en el siglo XII. No hay tantos como ocurriría en Estados Unidos, que efectivamente los Hopis sí viven en el siglo XII, o todavía parecerían estar viviendo en ese periodo. Pero no están demasiado distantes de nosotros. Como decía, un Hopi puede venir a la Merced y hacer sus compras tranquilamente. Esta enorme capa, son superposiciones de culturas, es nuestra gran riqueza. Y eso es lo que en general el mexicano contemporáneo no contempla. Él cree que su riqueza está en aspirar a negar su origen indígena, su origen mestizo, y a verse más bien cerca del europeo, de ser más bien cercano al estadounidense o ser cercano al europeo. Es un grave error, enorme error. Quien haya de ustedes ido a Japón o a China, a cualquier país de Asia, con una historia rica, como ocurre con singular frecuencia, se dan cuenta que ahí ocurre lo mismo, pero sin estas rupturas, sin estos cortes dramáticos y abismales. Hay una universidad en Japón, creo que es la Universidad de las Artes, es una maravilla, en donde enseñan la más alta tecnología en todas las artes y en donde al mismo tiempo enseñan las más antiguas tradiciones de su propia cultura. Los museos más avanzados de música, o los más completos, o los más interesantes de música japonesa, están ahí en esa universidad, por ejemplo. Y no está peleado el que uno de esos instrumentos, ahí tienes la idea de la apropiación, el préstamo con hipoteca o réditos, ellos pueden utilizar ese tejido entre partes de la historia. Si un país lo puede hacer en su interior, ¿por qué nosotros, que somos ciudadanos del mundo, de un mundo en el que no estamos clavados en este país, estamos clavados en todo el mundo? Yo no me considero exclusivamente mexicano, pero sí, no me permitiría no conocer las raíces del país en el que estoy poniendo los pies. Me parece una obligación de conciencia. Ese vínculo con lo que somos en nuestro propio país y con lo que es el mundo actual es lo que me permite usar esto y aquello sin pensar que estoy apropiándome de nada. La idea de apropiación no me parece muy justa, me parece un poco una idea culpable, ¿no? Ok, ok. Yo no me vería con culpabilidad por el hecho de recurrir a algo que pertenece a la humanidad. No veo por qué. Ni tuviera yo que firmar un papel de derechos de
eh, supervivencia o vivencia histórica al utilizar algo que se originó en otras culturas. Que se haya originado ahí, bien, desde luego, pero que le pertenezca, es decir, que haya una exclusividad, estamos hablando casi como si fuera derechos de autor. No, Por pues es ejemplo, interesante saber lo que piensas. eh, ¿tú crees, algunos de ustedes creen en los derechos de autor? O sea, digo yo, pienso que hay que respetar los derechos de autor de alguien que hizo una obra y en nuestra época, si alguien firmara una obra mía como si fuera de él, pues tendría el riesgo de que lo declararan loco, ¿no? Porque poca gente hace tanta locura, ¿no? Bueno, yo agregaría otras culturas también que están aquí, que son las africanas, ¿no? Hay También, un claro. montón de toques de tambor en toda América, ¿eh? El toques de tambor que son de Malí o que son de toda la costa occidental de África, pero cantidad, ¿eh? Y demostrados. Y en México hay varios, que están presentes en la música popular mexicana, en el guapango, están presentes en el son jalisciense, en todo. Entonces, en el tango, ¿no? Incluso. Entonces, es otra raíz que también está incluida, que es la raíz africana, ¿no? Entonces Negra, también, que negra o bueno, del África subsahariana, porque hay dos Áfricas, ¿no? es cierto, claro. El África del norte, que es Ahora, bereber, principalmente, que es más parecida a Europa, y la otra del sur de África, que es la África negra, ¿no? Por llamarle así. sí. Y entonces esa África negra aquí está presente no solo en México, en toda América. Entonces también es una raíz que ahí está. Quisiera, bueno, yo la incluiría también. Yo en un momento me interesa, digo, me ha interesado siempre el tema y alguna vez me puse a pensar en las características de las llamadas razas. Por ejemplo, las características musicales. El caucásico es polifónico. Claro, música europea, la polifonía europea. El negroide es polirrítmico. Y los asiáticos, y ahí integraría yo a las culturas de este continente, son monódicos y monorrítmicos. En ese sentido, por ejemplo, yo diría que una buena parte de la, si me pongo yo, digamos, en ese foco, diría que una buena parte de mi música es monódica y monorrítmica. Y es bajo la influencia de esta percepción de la música original del continente americano. Y hay un ejemplo. Si quieren, busquen música original del continente, o sea, cantos y danzas en internet. Debe haber alguna búsqueda por música Hopi. Y yo pondría, pero muy por debajo de eso, pero como ejemplo de la influencia de esa música en mi propia obra, una serie de obras que se llaman Junowi, hechas para un instrumento solo. El instrumento, algo, por ejemplo, donde yo adopto esa música, pero hago otra cosa. Por ejemplo, la melodía no utiliza escalas, son glissandi, su mayor parte son glissandi curvos, tendientes a ser curvos, y los ritmos no son patrones, sino son intercepciones. Por ejemplo, con la música para cuerdas, el ritmo está generado por el arco que corta las actividades que tiene la mano izquierda para cambiar las alturas. O sea, no están sincronizadas la mano izquierda y la derecha. Eso ya es, digamos, es incorporar la idea de la imposibilidad de la sincronía en Einstein, ¿no? A partir de Einstein. Pero está conjugado este origen, digamos, esta raíz indígena de conjugar lo monódico y lo monorrítmico, pero además en una relación de no sincronía. Estoy pidiendo prestado a Einstein también algo. Don Jack. No, bueno, también desde la
notación musical, digo, estamos, o sea, no viene de aquí, de la Ciudad de México, ¿no? O sea, estamos utilizando cosas de todas partes. Es el Eh, abecedario. sí, eh, o sea, yo tematizo esto simplemente porque me parece importante hacer una reflexión acerca de eso y me interesa saber qué es lo que tú en específico piensas, también porque utilizas ciertos nombres eh, de algunas culturas de aquí, ¿no? Creo. Sí. No, pues Pero en realidad es que, o sea, a mí pues me interesa saber lo que piensas, no necesariamente debatir si está bien o mal, o sea. sí. No, mira, yo diría esto. Si yo utilizo la geometría, no tengo que darle crédito a los griegos, ¿no? O a los árabes, ¿no? Sí, digo, este tema tiene que ver más bien con la visión del ganador y el perdedor histórico, ¿no? O sea, eh, la notación, los griegos y todo eso, o sea, la notación musical, las letras y todo esto, vienen tal vez en ese momento de culturas que fueron en su tiempo las ganadoras, ¿no? En cambio, pues muchas de las culturas aquí fueron como, digamos, las perdedoras históricamente, ¿no? O sea, mucha destrucción, etcétera, y como ímpetu que tal vez existe hoy de tratar de reconocerlas, ¿no? Y de ponerlas, pues, a la vista, pues de alguna manera honrarlas, ¿no? Para que deje de haber esta como opresión, ¿no? Esta misma onda de cambiarle el nombre al árbol de la noche triste y todas esas cosas, ¿no? O tirar las estatuas en Estados Unidos de los confederados, todas estas cosas, ¿no? O sea, viene un poco de esta idea. Mira, yo te diría que hay ahí dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, si dejamos que esa música se quede completamente aislada, como lo ha estado por siglos, sin integrarla a nuestra propia experiencia y a nuestra propia cultura, sin hacerla parte de nosotros mismos, Uh ¿no -huh. estamos realmente contribuyendo a que siga desconocida? Sí, Cuando, también, cuando yo o digo, sea, también hay problemas. o sea, cuando yo me propongo, sí, señor, yo integro esa parte de una raíz indígena, aunque yo soy hijo de españoles, no tengo nada de sangre indígena, pero no dejo de ser un mexicano y no dejo Sí, de reconocer que este es mi país y esta es mi cultura. Cuando yo integro esa música, lo hago como una declaración de principios. Hay una parte ética, pero hay otra parte que es estética, sí, sí, que sí, también. dice, hay otra belleza. Esa otra belleza que está ahí, que no reconocen en otros países, al menos yo O tengo aquí que mismo. conocerla. Sí, o aquí, digo, bueno, aquí en México. A diferencia, por ejemplo, del indigenismo de Chávez y sus seguidores, que era tomar la melodía tal cual. La Sinfonía India es una melodía seri, insertada en el análisis que Carlos Chávez hizo de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Hay Uh un -huh. análisis mío en la música de México sobre ese tema. Eh, es exactamente, pero exactamente el paralelo del análisis que hace Chávez de la Quinta Sinfonía de Beethoven y lo que inserta en la Sinfonía India. Esta idea de Chávez de copiar el modelo europeo para insertarlo en su propia música, así eran sus clases también. Imitar Sí, sonatas de Mozart, imitar cuartetos de Beethoven, imitar sinfonías de Brahms. Y a fin de cuentas, imitar la música de los indígenas, pero igualita, copiarla, calcarla, para con ello hacer la sinfonía india. Es decir, es más bien la orquestación de una melodía india. No tiene uh nada de -huh. original de Carlos Chávez. Lo que tiene original es la orquestación que hizo. ¿Y qué tan original puede ser eso? No demasiado. Algún valor tiene, sin duda, sin duda. Pero eso es muy distinto a decir, mira, aquí lo que hay es una tendencia monódica y monorrítmica. Y yo eso no lo había considerado. ¿Qué pasaría si mi música piensa de esa manera? ¿Qué Sí, ocurre si yo me coloco en esa posición a imaginar mi música desde ese ángulo? Ah, me gusta. Me gusta porque no se me había ocurrido y porque, por otra parte, teniendo, digamos, un vínculo cerrado, digamos, con la música europea,
no pude haber llegado a esta observación. Me sirve esta observación de modelo para ir un poco más lejos conmigo mismo. Sí, ¿Dónde me apoyo? Me apoyo en ese conocimiento histórico. O sea, la historia es una extraordinaria aportación para la imaginación. Julián Orbón, que era un hombre muy, muy conservador, utilizaba cantos gregorianos, utilizaba pasajes de la música de Tomás Luis de Victoria, se servía de elementos prestados para hacer su música. Las cantigas de Alfonso el Sabio, algunas literalmente. Bueno, entonces eran instrumentaciones que hacía, ¿no? O vocalizaciones, si se quiere. Pero él se vivía en esa música. A mí la experiencia de poder ser creativo a partir de otras herramientas me gusta. O sea, de no usar la misma herramienta que los demás para ver cómo resuelvo yo las cosas. Esa parte me parece un reto muy importante. ¿Cómo sería cada uno de nosotros si no tuviera más que un par de piedras? Siempre me planteo ese asunto. Hay gente que está esperando las noticias a ver qué nueva tecnología cae. Me voy a permitir contarles una anécdota que me encanta, de un amigo mío. Cuando estábamos estudiando, teníamos 15, 16 años, estábamos los dos en la escuela de música. Y un día llega a la escuela y me dice, voy a abandonar la escuela, esto ya no tiene ningún sentido. El futuro es la música electrónica y la música concreta. Estos maestros de aquí no entienden nada. Esto era en 1958, digamos. Y se siguió con su discurso mientras yo estaba pensando. Dije, este hombre está perdido, está definitivamente perdido. Cree que la historia, que el futuro de su propia historia está en la superficie del presente. Lo único, lo más valioso, es la música electrónica y la concreta. Entonces, en ese momento se me ocurrió un cuento de música ficción. No se lo dije, pero él fue, digamos, el primer lector. Sin que estuviera escrito, se lo dije. Dije, ¿no te has enterado? Apareció en una revista soviética que acaban de inventar la música atómica. Y esto rebasa totalmente a la música concreta y a la electrónica. ¿Cómo música atómica? Dije, sí, ¿no estás enterado? No, para nada, ¿cómo es? ¿Cómo es? Digo, pues imagínate que es una música en la que te rodea el sonido completamente. Si los átomos sonoros están a tu alrededor y puedes hacer lo que quieras. Incluso si soplas, los sonidos se van hacia donde tú soplaste. Si sacudes las manos, se van hacia donde... No me digas, ¿dónde está eso? Dije, pues está en Moscú, pero es secreto. Dice, no, ¿cómo está secreto? Me voy ahorita mismo a la embajada soviética a preguntarles. Dije, tú verás que no te van a decir nada. Fue a la embajada soviética, esos malditos no quieren revelar el secreto. Regresó. Dije, bueno, pues, ¿qué puedes hacer? Pues me voy a ir a Moscú, voy a comprar mi boleto. Y dice, no, la puedes sentar ahí. Eso es parte, digamos, de un arma militar, pero salió un artículo y no he vuelto a leer de este. Dice, ¿en qué revista? Dime, ¿qué revista? No sé, una revista soviética del abuelo de Belia, mi mujer, que tenía el premio Stalin de la Paz. Uy, sería una vergüenza, ¿no? El premio Stalin de la Paz. Pero este hombre abandonó la música porque no podía tener la música atómica. ¿Sería yo el responsable? No, el responsable era él. No pudo resistir quedarse en la electrónica y en la concreta, que le habría costado mucho trabajo tenerse en México. Tendría que haberse ido a Francia, porque aquí no había en esa época música electrónica ni concreta. Pero no pudo resistir. Dijo, dejo la música. Y la dejó. Y se dedicó a vender seguros. Hablando de préstamos, ahí no le hacían el préstamo. En primer lugar, porque no hubieran querido, y en segundo lugar, porque no existía tal cosa, ¿no? Bueno, me siento responsable de haber interrumpido una vocación.
sobre la apropiación cultural, que está hablando Jack. Eso es más bien cuando, o sea, por ejemplo, si yo agarro este instrumento finlandés, ¿no? Que se llama kantele, ¿no? Cántele. Kantele. ¿Cante con R o con L? Con K, kantele, ¿no? Cántele, o sea, como cántele, anímese. Como kantele, pero con K. Eso, sí, exacto. Y entonces yo, por ejemplo, lo empiezo a usar como para, no sé, tocar, o sea, que lo uso de una manera banal. Para el tóquele. Ándale, que para el tóquele, o sea, que lo uso así de una manera banal y respetuosa porque es un instrumento de la cultura finlandesa. Eso sí ya es apropiación cultural, eso es lo que se considera. Pero si tú tomas alguna cosa de alguna cultura y como tú dices, le das como un significado o algo, o significa para ti algo, eso no es apropiación cultural. O sea, es digamos, la definición de lo que es apropiación. O sea, eso no es mi invención, es una cosa que así se ha definido actualmente lo que es la apropiación cultural. Por ejemplo, hubo un debate aquí en Finlandia muy fuerte porque hubo el concurso de belleza de Miss Finlandia, ¿no? Y entonces todas las chicas, todas las participantes, salieron en unas fotos guapísimas, pero con unos penachos así como de apaches, de, no sé, una cosa así. Entonces aquí fue un debate que porque eso era considerado apropiación cultural, porque se estaba tomando un objeto no sé, de alguna tribu específica de indios de Norteamérica, no sé cuáles, y los estaban poniendo en este contexto de Miss Suomi, ¿no? Miss Finlandia. Entonces, eso es lo que se define como apropiación cultural, no tanto de tomar elementos de otras culturas, pero eso es lo que se define actualmente como apropiación cultural. Esa es una idea culpabilizante. No veo por qué se critique el que alguien recurra a lo que quiera de las culturas del mundo. Claro. No veo por qué no puede hacerlo. Es culpabilizar y lo único que logran, y además es perfectamente evidente el resultado, es aislar más a las otras culturas. Una tendencia, por ejemplo, en muchas culturas de este continente es aceptar lo que viene de fuera. De ahí el mestizaje. Es simplemente la noción sajona de este objeto es distinto, lo colocamos en una reserva. El finlandés deja en la reserva a los comanches, si quieres, o los que llevan este rapado o este corte, pero no, estos señores están en una reserva, no los toquemos. Eso es tan racista como la persecución de los negros. Puede ser tan racista como, digamos, que tengan esta idea de respeto. Sí, pero es un respeto exagerado, me parece, porque nadie está quitándole el alma, ni la identidad, ni nada al otro. Los Hopi piensan así, pero para nosotros es muy distinto. Si yo le tomo una fotografía a un Hopi, me va a decir, no, te estás llevando mi alma, dame eso. Él piensa así, yo no pienso así. ¿Ustedes piensan así? Sacarle una fotografía a la Torre Eiffel, se están llevando una francesa, qué peligro. Bueno, es que también nosotros venimos de una cultura que sí se mezcló mucho más, o sea, los portugueses y los españoles sí son dados a mezclarse con todos contra todos, ¿no? Y lo cual yo veo bastante bien. Entonces, y el anglosajón no es así, el anglosajón es dado a decir, ahí está el mexicano, cabrón, o ahí está el gringo, o ahí está el negro, o ahí está el indio, o ahí está el otro, ¿no? Entonces yo creo que tenemos esa maleabilidad aquí, inclusive yo estaba pensando en Revueltos en Sensemayá de incluir lo negro, ¿no? En su música, por ejemplo. Porque venimos de esa cultura, ¿no? Venimos de una cultura iberoamericana o hispanoamericana o latinoamericana, como queramos llamar, ¿no? No Y sé, negroide, bueno, y negroide también. y negroide, claro, indígena, es una mezcla de todo eso, ¿no? Y filipino incluso, ¿no? Porque también la nau de la China. Americana, europea y africana. Esas son tres raíces que tenemos, ¿no? Sí, por la filipina sería la misma que la americana original, porque eran indígenas
de origen oriental, ¿verdad? Estaríamos hablando de eso. Entonces son tres culturas, aquí se mezcló, entonces para nosotros es más sencillo mezclarlas, en mi opinión, ¿no? Que incluso en toda América Latina, en Cuba misma, en países donde, incluso en Argentina, ¿no? Que también es un país hispanoamericano, pues también, ¿no? Y que tiene reservas indígenas, ahí sí hay racismo. Ahí Ahí en sí hay más Argentina racismo, sí por hay ejemplo. reservas. Ahí Claro que las sí. hay. Bueno, esta es la primera vez que se contempla al afromexicano en el conteo del INEGI, ¿no? Y también somos racistas. Ujú, claro. Y también, por ejemplo, yo me estaba acordando de una cosa que me pasó a mí, hablando de esto de la apropiación cultural, ¿no? O sea, que fui a una de estas tiendas de segunda mano y había como una falda bien bonita de lana, preciosa, de muchos colores, de uno de estos grupos de aquí de Finlandia. No sé de qué parte, porque cada área de Finlandia tiene como su ropa típica, ¿no? Y tenía unas ganas de comprármela, pero nada más de acordarme del rollo este de la apropiación cultural, que eso me detuvo, porque dije, no tengo ganas de que en el metro me vayan a decir, ¿y tú por qué traes esta falda que tú ni siquiera eres de aquí? Porque realmente es muy fuerte, o sea, es un término que es muy moderno, eso, o no sé qué tan moderno, pero se puso como de moda hace unos años, o sea, como desde el 2000 para acá. Y sí es una cosa un poco como complicada porque por un lado, ok, hay que respetar a las culturas del mundo, no hay que vestirse nada más así, poniéndose las cosas de otras culturas a lo loco, pero por otro ¿Por qué no? lado, ¿Por qué no? sí, yo también estoy de acuerdo que No, por qué entonces, no. porque es que sí hay que, yo digo que no, es decir, un individuo hoy debe de entender que su libertad, mientras no dañe a nadie, es total. ¿Cuál es el daño que tú le haces a alguien si compras un vestido? Pues te lo está vendiendo. No Claro. estás explotando a esta persona para que te venda algo. No, lo está haciendo. Si llega a vender por explotación y tú estás enterada y dices, no, mejor te doy dinero y no te compro esto. Pero esa es otra concepción. Pero si esto te gusta y el otro está de acuerdo en venderlo porque a él también le gusta Mm. y convienen en que es una transacción noble, digamos, razonada, no hay ninguna apropiación. Eso es culpabilizar a una Sí, cultura sí, de entrar en contacto con otra. Eh, digamos que hay dos, al menos en nuestra cultura, la cultura que nosotros entendemos es, porta el mismo, digamos, hay una cruz que divide América. Una que es de norte a sur y otra que es del este al oeste. De norte a sur son aquellos países que están arriba de Roma, es decir, la Germania, de la Germania hacia el norte. Hacia el sur, de Roma hacia África. Eso exactamente mismo lo porta nuestro continente, nada más que tenemos a nuestro occidente, tenemos a Asia, y a nuestro oriente tenemos a Europa. A André Malraux se le ocurrió alguna vez decir que América era el punto divisorio entre Asia y Europa. Pues tenía cierta razón, pero América es un continente solo. Es más, Europa no es un solo continente si se le observa junto con Asia. No tiene ninguna unidad. Es más, con África también, si se entiende, veo que cortaron el canal de Suez, ¿no? O sea, están unidos África. Sí, el continente más aislado de todos es América. Bueno, Australia también, ¿no? Sería. Pero no hay, no hay de es decir, esta idea de culpabilizar es totalmente sajona. Y es porque ellos conciben que no hay que mezclarse. Es parte de su concepción del mundo. Si tú te mezclas, estás interfiriendo, estás apropiándote del otro. No, señor, no me estoy apropiando nada, me estoy mezclando. ¿Por qué? Porque pertenezco a las culturas latinas. Esa es mi única explicación. Soy latino, efectivamente sí lo soy. Soy latino europeo de origen, pero soy latinoamericano de nacimiento. Y no tengo por qué eliminar de mí cualquier aspecto indígena, europeo o incluso negroide. No veo por qué. No hay ninguna razón.
Y no Sí, veo por no, qué no sí. podría yo integrar elementos asiáticos en mi propia obra. Caramba, por ejemplo, la teoría de los intervalos que yo desarrollé, se la debo a una proyección que hizo Yasir Nairas Boy, hindú. El modelo nace de él. Ahí doy crédito siempre a Nasir Nairas Boy de su creación del permutaedro. ¿No? Digo, las ideas, ¿dónde estaría el mundo de las ideas si no estuvieran conectados mediante enormes redes? No es una idea estética un vestido, no es una idea estética un peinado, no es entonces ¿por qué quieren aislarla? Por eso puede ser mucho más pobre culturalmente una sociedad como esta que está prohibiendo la, la integración del otro en lo propio. ¿Puedo agregar algo a la discusión? Claro, ¿quién habla? Tu conciencia. Claro, Diego el invisible. Sí, es que también estoy con una tormenta acá en Ciudad de México y se está parando mucho, por eso apagué mi cámara. Ya. Pero yo no he oído también hablar un poco de esto de la apropiación cultural. También pienso como tú, Julio. O sea, sí es esos límites como que... No te apropies de mi idea al decir que piensas como yo. Exacto, ¿no? O sea, sí me parece que empobrece pues todo, ¿no? O sea, incluso hasta los genes. O sea, la genética pide que nos mezclemos. Pero ¿Quién es ella? ¿Quién es la genética? ¿Quién es eso? no, o sea, es por ejemplo, o sea, digo, no quería llegar a esto, pero por ejemplo, esta intervención del humano sobre las razas de perros que quieren que sean de una sola, deriva en fallas genéticas muy graves, ¿no? O sea, la genética pide que nos mezclemos entre nosotros para realmente ser fuertes. Pero bueno, esa es otra cosa. A lo que iba con lo que yo entiendo de la apropiación cultural y creo que no se ha puesto sobre la mesa son las implicaciones económicas. Y creo que ahí sí hay una cosa muy oscura, ¿no? Como la chava esta de Francia que se apropió un diseño mixte, creo, y lo empezó a vender. O sea, creo que más bien, creo, porque también no he investigado mucho y a mí como que esto se me hace un poco raro, ¿no? Pero creo que todo el tema de la apropiación cultural va en ese sentido, con implicaciones más económicas más que estéticas. O sea, por el lado estético a mí me parece muy interesante, pero por otro lado, si alguien llega y agarra, copia un diseño y lo empieza a vender y no reconoce ni siquiera da dinero a la comunidad, ahí me parece que sí hay un atropello muy grave, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay, creo que todo esto de la apropiación cultural va más por eso, por ese sentido del lado económico. Bueno, en México la industria de las artesanías la reorganizó el Estado en un momento, en los años 70, y comenzó a crearse una industria muy próspera de artesanías que pervirtió todas las creaciones que eran originales. A partir de ahí, las cosas que eran, digamos, que habían sido hechas con una mayor historia, con un mayor vínculo con la propia etnia o con las propias etnias, que son muchas también, hizo que se convirtiera en una industria y comenzaron a hacer, casi a fabricar artesanías, lo cual comenzó a difundir, digamos, esos valores, pero los difundieron ya en falso. Eso ya es una comercialización. Creo que tiene mucho que ver, una parte es el comercio, pero otra parte también es esta noción de pertenencia. Yo pertenezco a esta cultura y solamente tengo derecho a hacer lo que esta cultura produce. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Grisel, que vive en Finlandia, solamente tiene derecho a hacer cosas mexicanas. Y si averiguan más los finlandeses, cuidado con que a Grisel se le ocurra hacer algo rarámuri. Le van a decir, no, esto no es totalmente tuyo, tú eres de la Ciudad de México. Entonces tienes que hacer cosas de la Ciudad de México. No te puedes salir de ese ámbito. Y puedes hacer cosas nuestras finlandesas,
Pues sí, porque vives en nuestra comunidad y has aprendido a hacer las cosas como nosotros te hemos mostrado. ¿Qué clase de autómata estaría uno pensando que es el otro, no? O sea, qué carencia de iniciativa, de capacidades constructivas, de capacidades integrativas. O sea, integrar al otro es incluirlo en tu propia experiencia, en tu memoria, en tu inteligencia. ¿Cuántas cosas, para mí, o sea, mi inteligencia musical se despertó al conocer la música del prehispánico a través de los Hopi? O sea, me enteré que llevaba yo 30 años asimilando o asimilándome a una música exclusivamente europea que funcionaba solamente de una manera. Bastó entender que los Hopi eran muy vecinos, que eran muy cercanos, que tenían la respuesta de cómo pudo haber sido una música indígena, que además es cierto, cómo fue esa música de los aztecas, pues la forma más cercana de música, porque han estado aislados, los Hopi más que los Ute, los Shoshonian o los Pápago, y desde luego que los aztecas, los Hopi tienen una forma de hacer música que debe ser muy cercana, pero mucho a cómo era la música de los aztecas. Evidentemente, no con la magnitud, digamos, ceremonial, no con la vastedad instrumental. Son una microcultura los Hopi. Pero esa microcultura nos dice mucho de una macrocultura como fue la azteca, el prehispánico. La capacidad constructiva, la inventiva, los ceremoniales, las jerarquías que hay sociales son completamente distintas. Pero aún así, o sea, me imagino que en los Hopi en los aztecas pudo haber una música de corte, una música guerrera, una música religiosa, sin duda, una música social, una música histórica referente a partes de sus propios antecedentes, etc. Debe haber muchas capas. Eso es de un enorme interés de música ficción totalmente, mientras no recuperemos cómo pudo haber sido esa música. Imposible, ¿verdad?, de recuperarlo. Está todo ya borrado. Pero así como en evolución buscan al ancestro común, al primer ancestro común, nosotros no podemos encontrar a ese ancestro común en el territorio mexicano. Es sumamente difícil. Cuando llegaron los europeos, esas culturas se habían ya entremezclado, eran muchas más que las que hay hoy. Si hoy se dice que hay 50 y tantas lenguas indígenas, probablemente había muchas más antes, y esas que había antes eran producto de mezclas o estaban más dispersas, etcétera. ¿De dónde venían? ¿Cuáles eran sus vínculos? No lo sabemos, pero en todo caso lo que tenemos hoy nos da una información rica, suficientemente rica, para repensar nuestra condición como creadores en cada uno de nuestros respectivos países. Conozco en Bolivia, por cierto, hay un compositor, Sergio Prudencio, que hace música con instrumentos del prehispánico. Y los instrumentos los tocan jovencitos de las escuelas que aprenden música, etc. Ahí me llama la atención, por ejemplo, cómo la rítmica de las obras de Prudencio, por ejemplo, está hecha con la rítmica europea. Si todo está hecho en 4/4, o hay tresillos, o hay superposición de 3 contra 2, nociones completamente europeas con una fachada indígena. Bueno, eso es un anfibio, ¿no? Es de agua y es de tierra, ¿no? Bueno, allá su concepción. Creo que podemos ir a menos extremos, ¿no? Es decir, que podemos optar por integraciones mucho más a fondo, menos evidentes de uno y uno. Así esta suma de dos opuestos nos van a dar otro uno, no, pues uno y uno nos dan dos, este de aquí y este otro, no, es muy difícil fusionarlos. Se nota a leguas que es falso, ¿no? Digamos, el intento de adicionar, cuando en realidad podría emprenderse una búsqueda mucho más rica, mucho más integradora. No necesariamente poner a la música europea
más clásica y conservadora del siglo XVIII y XIX, ni siquiera llega al XX en rítmica, con una música inca, ¿no? De instrumentos incas y que producen melodías incas, melodías basadas en estos instrumentales que podrían tener la apariencia de ser incas. ¿Qué opinión tienen ustedes de los bolivianos? Sí. Sí, es cierto que se ha criticado bastante una especie de híbrido en la música de Prudencio, Sí. más porque conforma un poco una orquesta de instrumentos nativos, tiene una imagen de director en la escena, tiene score, digamos, director, pero el rescate mayor es que a pesar, digamos, de ciertos aspectos rítmicos, como usted dice, son así un poco al europeo sencillo, sí trabaja, o por lo menos las generaciones posteriores a Prudencio, sí han trabajado una composición basándose en la composición misma de la música nativa de aquí. Y hay casi ya una corriente bien clara y bien definida que trabaja ese aspecto, complejizándolo, simplificándolo, tratando de verlo de otras maneras. Y aquí es bastante típico la sonoridad, esa se la llama la de la OEIN, porque es de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, y ya está bastante, no sé, en el oído de atrás, cada uno percibe al tiro cuando alguien hace esa onda imitando procesos de la música nativa. También porque, como decía otros compañeros, está muy presente. Es muy común ir por zonas de la ciudad y escuchar bandas, no bandas, sino tropas de instrumentos nativos tocando en alguna fiesta. No nos resulta tan lejano, es bien cercano en realidad. ¿Y qué influencia ejercen ustedes, por ejemplo, en ti, Guillermo? ¿O en alguno de ustedes, Eh, Alexander o Miski? hay una relación bien interesante, toda esta cultura, digamos, aymara, es pues es una especie de como de fuente de inspiración. Por ejemplo, yo tengo una obra que se llama Sau, que son como como pequeños guiños a a la cultura textil de los aymaras. Voy y cada cierto tiempo veo los textiles de acá y pues compongo un pequeño movimiento, no un movimiento, una pequeña piecita que trata de sintetizar algo. Pues acá es muy común esa idea de que esa cultura te interpela continuamente. Te está sonando mucho, mucho en el oído, en lo visual, en el día a día. Entonces siempre estamos por cruzados con esa tradición, digamos, de la escuela de Darmstadt o de Senatis, y siempre acá está sonando otra cosa. Es una especie de mestizaje bien fuerte. Bueno, me alegra saber que hay una generación posterior a Prudencio, ¿no? Porque me Si en suena realidad llevamos una muy... tercera generación después de Prudencio. Ah, qué bien. ¿Tú perteneces a esa generación o eres aparte de ellos? Bueno, es Prudencio, digamos, como una especie de papá, entre comillas, una generación posterior. Y bueno, mi generación, que ya obviamente no está de acuerdo con muchas ideas de Prudencio. Y bueno, vamos viendo otras maneras de hacerlo. Ujú. No es Prudencio una especie de emblema político de decir, sí, yo estoy del lado de los oprimidos y hago música con los instrumentales de los oprimidos y les enseño? Yo tengo esa percepción porque lo vi muy cerca de músicos muy politizados como Corión Aromián y Graciela Parasquevairis, que paz descansen. Y él era, digamos, la figura más promisoria de toda la música latinoamericana. Me parecía muy poco sustentable como música esa hibridez justamente, ¿no? Sí, es cierto que Prudencio, con esa corriente que usted menciona, ¿no? Del sur, de Parasquevaitis, Corión, de un activismo político a favor de esta identidad, entre comillas, de identidad latinoamericana, esta búsqueda, ¿no? Exacto. Bien de la generación de Itela. Eh, creo que creo que lo mejor que ha dado Prudencio es, primero, haber creado una orquesta que vos puedes reorganizar de muchas maneras, de instrumentos nativos a los cuales puedes acceder y hacer varias cosas. Y la segunda, que es un poco que está por debajo, es el rescate, la grabación, el estudio constante de la música nativa, como se da en los pueblos per se, digamos. Sí. No tratar, digamos, como ir y estudiar y componer tu obrita, sino hacer una especie de archivo de esta música para preservarla. Ujú. Entonces hay esas dos corrientes. Esta segunda no es tan, digamos, tan común. Yo también no tengo mucho acceso a eso y conozco poco. Pero hay varios cursos donde te enseñan a tocar la música como se tocaba antes, donde obviamente toda una sonoridad microtonal, una riqueza bastante espectacular.
Pero hay varias corrientes aquí en La Paz. Hay como 8 talleres, 6 talleres de eso que se dan para los niños y la gente va, aprende y es bastante regio. Ya. Dijiste microtonal. Sí, bueno, aquí hay un concepto que se llama unísono grueso, que es varias frecuencias, que digamos alrededor entre, no sé, la 440 y la 4, entre comillas, 70. Entonces, toda la Ajá, tropa va a tocar muchas frecuencias en batimentos. ajá. Aparte de una construcción espectral interesante por registros, por quintas, octavas. Bueno, esas terminologías no aplican en este tipo de música, pero bueno, para comunicarnos ahorita sí sirve. Ya. Digo, es que la denominación microtonal, bueno, se refiere a un tono, pero justamente, tendríamos que estar identificando qué tono es, qué altura es, y ese es ya un concepto Sí, totalmente europeo, ¿no? Pero no sí, no era solamente solo europeo, sino para diatónico. entendernos. Ahorita, Ya, por eso. digamos, porque acá Yo no diría somos. de microintervalo, más que microtono. Porque el tono está hablando de una sexta parte de una escala, ¿no? De la escala Sí, europea que está concebida con esta noción muy vieja de la octava, ¿no? La escala diatónica. Es que microintervalo pues, pertenece más a un continuo, no sabemos ni dónde empieza ni dónde termina. Depende de la respuesta y a cada uno de los límites, el límite más grave y el límite más agudo en cada oído. Llamarle microtonal no me parece muy apropiado. no, solo lo mencionaba para dar a entender, digamos, un poco la Sí, resultante. sí, sí, Porque sí, sí, acá sí, está más un poco en relación al tamaño físico del instrumento y a proporciones entre esas cosas. Entonces, más bien es resultantes de otros parámetros, no una división de octava como otros compositores o un espectralismo como Risset y pues Haas y otras personas, ¿no? Que llegan a ese microtonalismo distinto. Bueno, también como los italianos, es decir, como las técnicas de los instrumentos de aliento, que ahí sí sería mucho más relacionable de producir estos llamados bisbigliandi, que generan la misma altura, llamada altura, en torno a un cierto tono, ¿no? Una cierta altura, pero con distintas afinaciones, ¿no? Esto es la escuela, la nueva escuela para alientos de Italia, ¿no? Que se genera en los años 60, por ahí 50. Con Esteriño y ellos. Sí, sí. Ah, ya, sí, Bueno, sí. Charrieno es uno de los que recurrió a esas técnicas, a esas ideas, ¿no? Sí, sí. Pero en donde la idea de afinación tiene mucho más que ver con el timbre que con lo melódico, si podemos decir, que con lo secuencial. Es una forma de crear una nebulosa en torno de un mismo sonido, ¿no? De borrar, digamos, la identificación del punto al centro, digamos, del punto que uno reconoce, hacer que sea borroso ese centro, no sabemos si es un do o es un la, o sea, sino que está en torno a una cierta altura que podría ser parte de la memoria. Pero eso es ya muy moderno. Creo que tiene que ver con una búsqueda más del timbre que de la altura, ¿no? O sea, es una búsqueda del timbre a través de transformaciones o de aproximaciones de altura. O Sí, sea, sí, de escucho un combinaciones de poquito de esa distintas alturas, ¿no? corriente. Sí, eso pasa, por ejemplo, en México, cuando tocas los instrumentos microtonales, eso sí, ya son microtonales de carrillo. Si creas clústeres con duodécimos de tono, por ejemplo, es un piano formidable, un pianito que tiene el registro total, creo que no llega a una octava, ¿no? Apenas, no, sí llega a una octava, pero es micro. Eh, eh, Puedes crear ahí estas fusiones y confusiones en la altura, que son más del orden de lo tímbrico que de lo secuencial melódico, digamos, ¿no? Lo que ustedes hablaban sobre apropiación musical, nosotros aquí, por ejemplo, como dijo Guillermo, siempre tenemos esa mentalidad de música andina, especialmente los de aquí, los del occidente, porque sí, escuchamos todo el tiempo lo que es la música andina y en especial porque creo que la mayoría de nosotros ha estado, por lo menos, ha debido haber escuchado como muchas veces música nativa, de verdad, es decir, real. Ujú. Yo eh, he estado hasta en una, ¿cómo se llama? En un recibimiento al sol en una población nativa
impresionante, ha sido impresionante para mí porque es totalmente diferente a lo que uno escucha en las calles. Es una geografía sonora increíble porque se mezcla con todo y el ambiente. Y esto es importante porque ahora con mis compañeros que tenemos un grupo de estudio, nosotros, la mayoría intenta plasmar ese tipo de geografía sonora. Y es impresionante cómo verlo en sus composiciones. Y yo misma, más que geografía sonora, plasmo los sonidos igual nativos. Entonces nosotros estamos como que bien mezclados. ¿Podrías explicar un poco más la idea de geografía sonora? Me parece muy interesante. Y describir más qué es lo que oíste en esa celebración del sol. Yo lo que oí ha sido más o menos como las 5 de la mañana para poder recibir al sol, y eran como que varios bandos que son de música, no, de instrumentos específicos para esa temporada, instrumentos de viento y percusión. Entonces yo estaba en una pacheta, que es un cerro ceremonial, que está alrededor, un cerro, y alrededor venían los músicos que subían al cerro. Entonces, como cada uno subía a su ritmo, uno escuchaba cómo resonaba como eco en el resto de la pampa, se podría decir. Cómo subía el otro y resonaba, y como cuando todos estaban juntos ahí arriba en la pacheta, nosotros estábamos esperando, cómo se mezclaba el sonido y cada grupo tenía su propia canción, por decirlo así. Entonces era fantástico escuchar todo eso. Y seguían tocando así desde la mañana hasta la noche, se han debido haber quedado ellos. Pero Y lo de la eran geografía. canciones, es decir, eran canciones, eran melodías, no eran los sonidos aislados. Ok, de acuerdo. Más que melodías, ¿no? Porque no maneja melodías, es como ritual, como ustedes decían, que se repite cada 3 minutos y empieza a haber una variación ya después de 1 hora más o menos, intercambian. Me ha gustado mucho ese experimento porque también he visto cómo impulsan, prácticamente empujan a los jóvenes a empezar a tocar. O sea, los ponían en medio del centro de una tropa de músicos, los ponían en el centro y ellos miraban cómo estaban tocando los demás. O sea, prácticamente los impulsan a la música, porque es algo ya... ¿Cómo? Una iniciación. Sí. Qué hermoso. Exactamente. Y escuchar una tropa aquí, escuchar otra aquí al lado, otra y otra, así es impresionante. Más el eco del... ¿Dices trompa? ¿Qué son? ¿Son instrumentos que producen un solo sonido, la trompa, o varios, o cómo es? No, una tropa es una mezcla de varios instrumentos. Ah, una tropa. Sí, como una banda. Como Sí, una okay. banda. Sí. Entonces, no solamente se toca una tropa, sino hay varias tropas con diferentes melodías al mismo tiempo. Decías instrumentos de percusión. ¿Qué hacen las percusiones? Tocan como... tienen sus rítmicas, ¿cómo serían? No sé, unas rítmicas repetitivas nomás. ¿Cómo Es como que acompaña al sonido. Con palmadas, si puedes, sí. No, más de esto sabría Jorge Monroy. Él toca. ¿Dónde anda Jorge? ¿Dónde andas, Jorge? Hola. Sobre las percusiones, por ejemplo, es que hay como distintos tipos de percusión, hasta donde yo sé. Por ejemplo, de las quenas, hay unas percusiones que como que están haciendo, digamos, su propia melodía encima de las tonadas. Digamos, las quenas están tocando tra, 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 tri, tra, 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 tri, tra, y las percusiones como que entran y salen de la melodía haciendo sus propios tac, 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 tac. O sea, están ahí, a veces encajan y a veces no. Pero hay otras que son las más tradicionales, o sea, las más convencionales, que suelen ser bombos, así bombos de cuero de vaca, que son como más gruesos, más pesados, y otros que son como unas huancaras, que son tambores, o sea, como unos tambores de, no sé, de 1 metro de diámetro, que a los 2 lados tienen un cuero de chivo bien delgadito, y ay, no sé qué se dice, tiene unas chirleras, que son como unos hilos con púas de cactus, para que suenen como rebotando igual que de un redoble. ¿Qué tamaño tienen los tambores que dijiste? ¿Hay unos pequeños y otros más grandes? ¿Qué tamaño es el más grande? O sea, digamos el más grande que yo conozco es el bombo de Italaque, que de diámetro debe tener
O sea, yo creo que sí, debe ser 1 metro. Y de alto, como metro y medio, por ahí, ese, digamos, sería el más grande. Claro. ¿Y hecho de qué? ¿De madera? Sí, de venesta. O sea, sí. Pero los más, igual hay más chiquititos, de todo tamaño. Ah, qué interesante. No tenía la menor idea de instrumentos de percusión de Bolivia o de Perú. Sí, puedo escuchar alguna percusión por ahí al fondo, pero no pensé que tuvieran tanta relevancia. Y esta idea que dices que pueden estar tocando en paralelo unos patrones melódicos y otros patrones rítmicos cercanos, vinculados, pero no exactamente los mismos y no exactamente al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, están tocando digamos, al mismo tiempo, pero como que encajan y salen como que entran y salen a la melodía, ¿no? No necesariamente sincrónicos, son más bien simultáneos, ¿no? Exacto. Esa sería la palabra. Sí, exacto. Sí, o sea, no hay. La noción de sincronía, igual que la noción de armonía, son europeas. Claro, igual pensando un poco en lo que dijo Miski de los niños, hay una cosa aquí que, digamos, la música tradicional es bastante, o sea, según yo, según mi perspectiva, ¿no? Que yo tampoco estoy, o sea, no es que vivo en el campo tampoco, pero hay una cosa que es como hacer adornos, pero adornos imprecisos. Y entonces esos adornos imprecisos son muy valiosos en la música tradicional de aquí. Y entonces por eso se les da a los niños percusiones o quenas, para que ellos estén tocando encima de lo que todos tocan, porque esos adornos que ellos hacen, que serían, digamos, por fuera de la música o imprecisos, son parte bien fundamental de la música en sí. O sea, esas cosas imprecisas o del que no sabe tocar, digamos, que esté tocando ahí encima, adorna la música de esos adornos. ¿Puedo explicar cómo es un adorno, por ejemplo? Digamos, ¿Cómo se eh, oye? digamos es como los melismas, una especie de melisma, digamos que está la melodía, a ver, una melodía, digamos una melodía cualquiera, tu ta ta ti ta tira, ta tira, esa sería la principal, Ujú. pero por ahí encima puede hacer alguien ta ti ta ti ta tr, ta ti tru, ti ru, ru, tu, triqui, ti, tu. Y entonces entre 20 personas hacen eso así como en distintos lugares y cosas así, pero la melodía es así como más ancha en general. Mm. Y se superponen todos estos elementos. Ajá, o sea, todos están tocando al mismo tiempo digamos, una especie de melodía entre todos. Sí. Pero digamos que es más o menos una melodía como si estuvieran, digamos, en un barco, no todo el mundo toca coordinados, ¿verdad? No están necesariamente Exacto, coordinados. Digo, doy la imagen de un barco, a diferencia de en tierra, todo el mundo está dando una pisada simultánea, casi sincrónica, ¿no? En un barco es difícil pisar el mismo suelo porque el barco está oscilando de un lado al otro, ¿no? exacto. Sí, justo es así. Y hay una palabra, o sea, que no sabemos si es que realmente lo que significa, que se llama waki, que es como que entre todos hacemos la melodía, pero entre todos y cada quien tiene su momento de respiración, su momento de descanso, ¿Verdad? pero sí, algo así. Eso es lo del cada quien pisa apoyando lo que puede a la melodía. Qué bonito. Bueno, y hay toda una concepción social bastante más libre, ¿no? De la idea de música. Cada quien es más individual, pero participa de lo colectivo de una manera distinta a como lo entenderíamos nosotros, ¿no? Con esta coordinación sincrónica propia de la música europea. Hay quien, por ejemplo, ese modelo coincide con el modelo de los Hopi. Por ejemplo, están haciendo una danza y lanzan. ¿Ustedes creen que son así militarmente iguales? No. Dios, todo está agitado en torno a esa melodía. Está repartida. Digamos, la danza ocurre en una línea recta frente a los demás. Y digo, no es que estén desincronizados, pero no quieren, no les interesa. La sincronía no es un valor indispensable. Yo le Exacto. preguntaba
a mi amigo, al músico, al cantor de San Juan Pueblo, ¿por qué aceleras el ritmo? ¿Por qué lo desaceleras? Yo como oyente, cuando estuve en San Diego, me puse a oír cintas y cintas y cintas, videos también de música de reservas indígenas. Y decía, a ver, en esta ceremonia hay un canto y el tambor da 53 golpes. En esta otra da 49. En esta otra da 48. ¿Será que se equivocaron? Porque 48 es una cifra que podemos, digamos, es un múltiplo de 12 o de 2 por 3, etcétera, ¿no? ¿Será que se equivocaron? Están contando, ¿qué es lo que cuentan? Yo pensaba que se contaban. No, no cuentan nada. La respuesta de este hombre era, cuando yo estoy tocando, me estoy viendo a mí mismo bailar y acelero o desacelero para bailar de una forma distinta. Hago que yo mismo, que me estoy viendo bailar, baile más rápido o baile más lento. Ese es el sentido que tiene el ritmo que genero. Es una versión que tiene que ver con la imaginación, con la representación interior del resultado, en este caso la danza, y en donde vincula al modo en el cual se mueve el objeto imaginado en relación al cual se mueve la música misma. Y en estas otras ceremonias sociales a las que refieren ustedes, Miski y Jorge, o Guillermo, ahí está música, pero no está atada, no está anudada de una manera demasiado precisa, ¿no? Es que es una cuerda en donde sí uno tiene un nudo que lo une a la misma cuerda, pero el nudo no aprieta demasiado a cada quien en la medida en la cual se mueve de forma colectiva. Sí. ¿Verdad? Claro. Interesante que tenga esa relación hasta el norte del mismo continente. Porque es que de norte a sur del continente es monódica y monorrítmica y es asincrónica. ¿Ustedes qué son? ¿Caucásicos, negroides o asiáticos? Somos más, es decir, en mi caso sería caucásico asiático, no negroide. Desgraciadamente, justamente la mayor riqueza sería tener todas estas cosas, ¿no? Pero eso influye en el tipo de música que se hace. No sé si tenga que ver de alguna forma, no sé, eso ya es un estudio muy para el cual yo no estaría capacitado. Lo único que puedo decir es que sí, es observable que los caucásicos son polifónicos, los negroides son polirrítmicos y los asiáticos son monódicos y monorrítmicos. Es una característica para tomar en cuenta. ¿Están de acuerdo los bolivianos? ¿Es monódica y monorrítmica? ¿O no? ¿O hay polirritmia? O la polirritmia es, digamos, es producto de un cierto caos liberal que lo permitiría en una celebración como el nacimiento del sol. Creo que sí, es justo como usted dice, más asincrónica en un ámbito melódico que te permite, digamos, lograr conferencias rítmicas interesantes, pero sí tiene esa tendencia. No hay una estructura polifónica, imitaciones, fura o otras cosas así. Ni polirrítmica tampoco. Tal vez en un cierto sentido sí podría haber polirrítmica, pero tal vez en un sentido más horizontal, es decir, como que tienes capas de ritmos que se sobreponen horizontalmente sobre otra, no verticalmente. Digamos, una pequeña frase de 1 segundo y medio puede estar en un tempo y la siguiente frase igual muy cortita en otro tempo y así intercalando cosas
pero horizontalmente hablando. Es interesante. No se te oye bien. ¿Tiene algo tu bocina o tu micrófono? Se oye como si estuviera rota la bocina. Ahora, ¿mejor? Sí, ahorita está mejor, exacto. Súper. Ok. Cuando estás diciendo que es horizontal, ¿qué es lo que se superpone? No entendí muy bien. En vez de superponer, no se superpone en realidad en el término estricto de la palabra, sino más bien es como que tienes un elemento A en un tempo y después tienes un elemento B en otro tempo y se van a ir como que entretejiendo, pero horizontalmente hablando, ¿sabes? En ese sentido. Sobre esas cositas suceden muy rápido y muy pequeñito. No son secciones, por así decirlo. Es Son más decir, bien. sería más bien algo que para nosotros sería, digamos, si yo lo definiera, sería que hay una cierta tolerancia para el ritmo principal, el que aparezcan otros elementos externos, se integren y se aparezcan. Sí, pero también es increíble después de, bueno, repetir muchas veces, de ir a un estado en el que esa tolerancia como que se cuaja y se logran configuraciones rítmicas bien complejas, porque se ha logrado a base de la repetición, que no entran en una notación tradicional. Había que poner pues tintillos sobre tintillos y cambios de tiempo y cosas que no jalan. Y los patrones rítmicos sí podrían suponerse que tienen relación, por ejemplo, con la rítmica griega. Tam, pam, 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 por ejemplo. Esas como Pam, pam, talas, pam, pam, pam. ¿Eh? como las talas de la música Sí, los renacentista. talas griegos, sí. No sé, creo que habría que ver cuál música en específico, con cuál tradición griega. Ahorita más pillado, la verdad. Ya, es que la música griega, sí, los ritmos clásicos que fueron tomados en el Renacimiento europeo, fueron recuperados por los compositores y son a los cuales alude Messiaen, ¿no? Messiaen en sus clases nos hacía ver todos y cada uno de los ritmos griegos, que eran el aristoxeno, no aristoxeno, no, aristotélico, pero había ritmos muy simples. El dactilo, pam, 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 o ¿cómo se llama? Iónico, no sé si es iónico, no es iónico, pero es un pam, 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 pam. Jambo, algo así. Jambo, sí, como que cojea, ¿no? O sea, que tiene una pierna más corta que la otra, ¿no? Jámbico es la palabra, Adelina. Jámbico. Bueno, La otra cuestión, ¿Perdón? digamos, de la música nativa de acá, entra en estrecha relación con el espacio. No hay un punto de escucha ideal, no hay esa imagen de concierto clásico. Entonces las cosas suceden en un espacio. Un espacio pueden ser cerros, pueden ser una cancha, un espacio grande, abierto, donde la música va girando, se va sumando a otras tropas, otros conjuntos, y vos te puedes entrar como una especie de estructura sonora en vivo y en movimiento. Te puedes meter, mover alrededor, bailar. Entonces no hay ese concepto de público y al frente los artistas, ¿no? Tampoco hay la imagen del compositor, obviamente. En ese aspecto que hablaste de Nono, yo tengo por ahí una hipótesis sobre la relación que tenemos con el espacio. Al menos en la música de origen europeo que yo conozco, solamente puedo referirme a la música de origen europeo. Esto que ustedes están mencionando pone una muy grande interrogación sobre las hipótesis que yo tenía, ¿no? Una vez en Darmstadt hice la pregunta sobre quién escuchaba así al frente, así como estuviera en una máscara, y quién escuchaba como estuviera en un escafandro, todo alrededor, como una esfera. Y había 21 jóvenes compositores. Pregunté, ¿quiénes escuchan como una máscara, como si tuviera una máscara, todo al frente? Entonces, 13 de ellos levantaron la mano. Dije, todos ustedes son diestros, dije. Dijeron, sí. Que bueno, pues los 8 restantes son todos zurdos. Y resultó que sí, era cierto. No era zurdo.
Hay otros compositores que he conocido que se han metido en el espacio. John Chowning de Stanford diseñó el sistema de distribución del sonido en 2 dimensiones. Henry Brandt, que mencionaba yo, se lo mencionaba a Jacques en alguna de estas ocasiones pasadas. Llorens Barber, que hace música con campanas de iglesias, también zurdo. Xenakis, que integró el espacio en música. Si agrego a alguien más, sería a mí mismo. Y debo decir que mis alumnos zurdos, Víctor Adán, por ejemplo, Mauricio García de la Torre, han tenido por lo general tendencia a fantasías que se desarrollan dentro del espacio. Hay una predominante ahí, pero me imagino que no necesariamente en Bolivia la cultura es zurda. No sé, habría que hacer censo tal vez, porque sí No, sucede. tiene que ver más con lo social, es decir, Sí, la apertura a distintas comunidades que vienen de distintos orígenes, ¿no? Pero ya, eso por ejemplo, uno. Y otro es el hecho de que, bueno, acá en el occidente, pues estamos en plena cordillera, entonces hay un montón de cerros. Y, por ejemplo, aquí en La Paz específicamente, estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y hay otra ciudad que está a 4.000, que colinda con nosotros. Entonces hay esta imagen de arriba y abajo todo el tiempo. Como uno va caminando por la ciudad, siempre escucha un sonido a lo lejano, y siempre se pregunta cuán arriba o abajo está. Todo el tiempo, es bien común. Es bien común, Monroy una vez comentaba, y me recuerdo una vez que yo fui a Estados Unidos y volví, y lo que me impresionó, igual le pasaba a Monroy, escuchábamos más el eco en la ciudad, porque como tenemos esa transición de arriba y abajo, el eco está bien presente, y esa transición espacial hacia arriba, no solo a los costados. Eso no sé. qué interesante. Realmente, qué interesante. Esa es justamente es una visión cultural, si quieren, proveniente de una cartografía acústica, ¿no? Que enriquece la percepción del espacio, ¿no? Nosotros, por lo general, tenemos una visión del espacio musical en 2 dimensiones, ¿no? Lo que está enfrente, lo que está al lado, atrás, etcétera, ¿no? Pero no pensamos en lo que está arriba y lo que está abajo, ¿no? Es distinto. Xenakis en sus politopos tenía cosas como las que han descrito ustedes con las procesiones de los músicos. O sea, hacía que en Grecia hizo procesiones con unas cabras, ¿no? O unos carneros que llevaban grandes campanas y se oían desde lejos, ¿no? Subir al cerro, y al mismo tiempo había música de instrumentos tocando en la parte de abajo, otros que podrían estar arriba, en fin, tenía esas ideas, ¿no? Yo le invité a hacer, nunca se realizó, un politopo en Teotihuacán, en México. Las pirámides de aquí de Teotihuacán son las pirámides más grandes que tenemos en el país, ¿no? Y había esta idea, ¿no? De desplazamientos de varios grupos, ¿no? Pero nunca se llevó a cabo. Como habrán visto, bueno, hay varios que no han participado, que no han hablado mucho. Juan Cáceres no ha hablado, pero ya en este momento ya son casi las 9. Como habrán visto, la temática, por ejemplo, de la originalidad cultural parece tener importancia, ¿no? Y parece tener muchas vertientes, y se enriquece, desde luego, con la presencia de todos ustedes que vienen de Bolivia, ¿no? Nos hacen ver algo que no teníamos en cuenta, al menos yo no tenía en cuenta nada de esto. Lo que conozco yo de música de Bolivia tiene que ver más con Edgar Alandia, ¿no? Un viejo amigo, ¿no? Tan viejo como amigo, ¿no? Vive en Italia, ¿no? Cerca de Perugia, ¿no? Profesor allá en Perugia. Pero no tenía yo conocimiento de jóvenes compositores bolivianos, y me enriquece mucho su presencia y su contribución a la discusión de hoy sobre estos aspectos de la música indígena. Ustedes la tienen ahí al lado, en vivo, ¿no? Y esa es una riqueza tan grande como la que tienen los japoneses, por ejemplo, ¿no? Que además les toca a ustedes, probablemente a su generación, el mantener más viva esa presencia dentro de las propias creaciones que ustedes hagan, ¿no? Ahí está el dilema.
digamos, esta hibridación como la que yo mencionaba del profesor Prudencio, que es, digamos, el caso extremo, A más Z, ¿no? Puede ser interpretada de otra manera, es decir, esta suma de dos distintas culturas puede ser vista de dos maneras distintas en la medida en la que es muy rica la información que tienen ustedes de la música que está en la raíz de su propio país, ¿no? Eso es una enorme ventaja respecto de nosotros, que solamente podemos llorar por no tener vestigios vivos. Si quieres, bueno, lo que tenemos son eso, son nada. Ahí hay una frase de la visión de los vencidos que dice, era nuestra memoria una red de agujeros. Dicen los vencidos después de la conquista. Es tremenda esa imagen. Y es una imagen que se repite en todos los ensayos de recuperar, de revivir, de ensayar, producir una música cercana a la música del prehispánico mexicano. Están los intentos, hay una danza del sarampión de Manuel M. Ponce, por ejemplo, ya creo que en principios del siglo XX o finales del XIX. Están los ensayos de Carlos Chávez, ya desde el año 30 o 20 y tantos, con el sol, creo que ¿cómo se llama? La ceremonia del sol, en fin, la Sinfonía India, y también había una música azteca imaginaria, una música indígena imaginaria, una obra por ahí de Chávez, mucho menos conocida que la Sinfonía India, que no carece de valor, porque era querer responder ese interrogante de cómo fue aquello. O sea, cuando uno ve las enormes pirámides, las grandes esculturas, las grandes construcciones, lo que queda, por ejemplo, en la antigua Ciudad de México, en la Anáhuac, de lo que fue aquella cultura, uno se pregunta, ¿y cómo fue la música? Y lo único que nos puede decir es que ahí a 3.500 kilómetros de aquí están los Hopis, y la música que producen es de esta naturaleza. Imagínate ahora cómo pudo haber sido esa música dentro de una gran cultura, digamos, que tenía 1 millón de personas la Ciudad de México cuando vinieron los españoles a conquistar, ¿no? ¿Cómo fue eso? Es una gran incógnita, es una auténtica gran incógnita. Pero para ustedes, también no sabemos cómo fueron las grandes culturas andinas. Eso se perdió también con la conquista. Pero ustedes están muchísimo más cerca de lo que se produce hoy. Está vivo. O sea, hay ceremoniales que no creo que hayan cambiado demasiado. Si bueno, se cambiaron, ¿qué tan mestizados están? No creo que demasiado. No creo que demasiado. Y lo que hay también son cartas, ¿no? Hay un libro de la conquista, que no sé si han leído, que hay una parte donde este hombre, Fray, que se apellida Sahagún, sí. Describe cómo a lo lejos se están en las ceremonias, y ellos pues dicen que son como tambores del demonio, ¿no? Como una cosa así. Entonces, yo he leído esas partes donde yo me imagino, pues que eso ha de haber estado glorioso, ¿no? En las percusiones así, a todo lo que dan, y cientos de personas tocando. Pero bueno, es como tú dices, ya no hay como algo en vivo hoy en día, y como por ejemplo lo que nos platican los amigos de Bolivia, que yo logro escuchar a lo mejor en mi mente, ¿no? Pero pues eso está perdido. Sí, para nosotros es un drama. Para ustedes es una vivencia que está ahí alrededor. Eso es fantástico. Realmente es fantástico, es envidiable. El dilema es qué hacer con ello. No se dejen atemorizar por esta cuestión de la apropiación. Ustedes son tan bolivianos como nosotros, viven en el mismo país, forman parte de esta capa de distintas culturas. Y no hay por qué no aproximarse a ello y hacer la propia interpretación de ello, ¿no? Yo no tendría temor para nada, no tendría esta actitud tan europea, tan sajona, más bien, de aislar lo distinto. Uno es también lo distinto, uno puede ser lo distinto, y debo decir que lo distinto te enriquece.
mientras no quieras destruirlo, ¿no? Y pueden ustedes modificar, creo yo, a placer lo que encuentren, porque es de ustedes el momento en que lo integran. Es parte de su cultura, es parte de hoy. No creo ahí que haya que hacer un discurso político tan grave, tan acusatorio, ¿no? Me parece, bueno, podemos abrir la discusión, si ustedes gustan, piénsenle más, tenemos tiempo para discutir el tema, me parece muy importante, me parece muy enriquecedor tener la presencia de todos ustedes al respecto. Sin duda, es un gran tema. Si no hay más, Adelina, te he escuchado hoy poco. Tú siempre participas con preguntas, has estado como espectadora hoy más, ¿no? Sí, Pero, estoy poniendo atención. bueno, entonces registremos qué es lo que vamos a hablar. Uno de los temas será el que me queda más claro. Bueno, uno era el de la improvisación o la creación, primer tema. Segundo tema, esta idea de, yo no diría la apropiación, sino la interculturalidad, ¿no? Creación intercultural, llamémosle así. Entre culturas, fusión de culturas, quizás se acabó. Yo no pondría ningún término inhibidor como apropiación. A mí cuando me dicen, usted se ha apropiado, bueno, nadie me ha dicho que me apropio yo de nada, creo que nadie debe haber escuchado mi música, pero si me dijeran que yo me he apropiado de algo, no entendería cómo me he apropiado yo de algo. Simplemente he pensado en aquello otro. Si yo fuera, o sea, Asia, y observara, tuviera una experiencia suficientemente rica para observar cómo funciona musicalmente una cultura, y aquello me fascinara, no dejaría de considerarlo para mi propia música. Evidentemente que yo mencionaría de dónde viene todo eso. Bastaría con hacer eso. No veo ningún impedimento. O sea, que Jacques y Grisel no sientan que son Jacques como europeo que está en América y Grisel como mexicana que está en Europa. Los dos están pensando con con esas miradas a la antípoda, ¿no? Pero pensando con cierta culpabilidad de... ¿Es posible o no? No, yo no. Nada más esa vez con la falda, pero no. Mañana, hoy me voy a ir a tocar son jarocho en la tarde. Ya. Bueno, Es eso que sí si no, te he dicho. sí, pero es que si no, o sea, lo que tú dices es muy, muy cierto, porque si no, entonces todo sería apropiación cultural. O sea, lo que hablaban de Mozart, o sea, todo sería, o sea, todas las culturas siempre toman prestado de otras. Nuestra misma culturas indígenas, aztecas o mexicas, ellos iban tomando también elementos de otras culturas. Entonces, las culturas se van formando de aprender del otro, ¿no? Pero estas ideas nuevas de, por ejemplo, apropiación cultural, pues ya le ponen siempre la cuestión política a todo, ¿no? Es un poco limitador y destructivo hasta cierto punto. Sí, es como decirle a un niño Montessori, oye, tú estás, un niño Montessori de México o de Bolivia, tú estás pretendiendo ser italiano y no lo eres. Pero sería tan absurdo como eso. Cuando es exagerado, o sea, yo no entiendo si no es acusativo, si no es una acusación, la idea de apropiación, yo diría, es integración. Para mí es más bien integración. Es la diferencia entre Roma y la Germania. Roma integra, la Germania separa. Y ahí, de la línea divisoria que corta América en dos, en América Latina y América del Norte, en la del norte hay reservas indígenas. Y en la del sur no hay reservas, excepto en Argentina y en Brasil, que son reservas hipercoloniales con un pensamiento hiperretrógrado, ¿no? O sea, los chacos de Argentina y los bororos en el Brasil, escuchen la música de los bororos, escuchen esa música de los bororos. La UNESCO, maldita idea han tenido de no grabar nada
nada original del continente americano. Que yo sepa, tengo una amplia colección de música de la UNESCO y me llama la atención, me fastidia también que no hay grabada, al menos hasta hoy, al conocimiento mío, música original del continente americano. Llama mucho la atención. Puede ser que la música de los inuit, los cantos de los mal llamados esquimales, haya sido objeto de atención. Eso sí es distinto de otros cantos que hay en todo el continente, pero eso es totalmente al extremo, ¿no? Es totalmente al occidente del continente, ya tocando Asia, ¿no? Pero, bueno, tocando Asia, también los inuit están en el otro lado, ¿no? En el lado europeo, ¿no? Al menos los esquimales, ¿no? En fin, son dos grandes temas. ¿Hay algún tercer tema ya para cerrar? A mí, no, has mencionado del libro de El sonido en Rulfo y también este concepto de, ¿cómo es? De los cuentos, como evocando a algo sonoro, no recuerdo el término. Y también, o sea, como llevado eso a lo que estás planteando con la composición de composición de novela. Ay, no me acuerdo del término, pero como que todo eso me llama la atención un poco. Entonces, bueno, es que yo he tenido la oportunidad de leer tu libro de El sonido del Rulfo y pues me gusta todo lo que vas planteando, incluso los análisis de ciertas frases, cómo son sonoramente y todo eso. Entonces, bueno, me gustaría que pudieras profundizar en todo eso, pero explicando un poco sobre los cuentos que ahorita mencionaste un poco. Los cuentos de Rulfo no los mencioné. No, o sea, tuyos. Cuentos míos de música ficción. Ajá, es que no recordaba el término que empleaste. Pero sí, o sea, como todo eso que evoca así, o sea, mediante la palabra escrita que evoca a la música, eso me llama la atención. Entonces, bueno, mi propuesta. Bueno, de acuerdo, muy bien. Nosotros tenemos ahí 3 temas, si quieren, nombrar la escucha. Nombrar la escucha es interesante porque traten de explicar cómo suena una música, bueno, ustedes, los bolivianos, que están escuchando la música que tiene alrededor de distintas etnias, o de la misma etnia, en ese caso, y que la tienen que nombrar o describir con nociones europeas. Ahí el trabajo sería, y sí reflejan las reflexiones que han hecho, que pueden tener nociones propias de observación, casi incluso antropológica, ¿no? La idea de Guillermo al decir que es una relación horizontal para esta superposición de ritmos, ahí podría haber mucha más reflexión sobre cómo piensa el otro. Quizá el otro ni siquiera se da cuenta porque es lo que ha hecho siempre. Si tú le preguntas, bueno, ¿y por qué es así? Bueno, así lo hacemos. Todo el mundo puede hacerlo y se acabó. Pero, digamos, una aproximación a la música del otro es de orden antropológico y otra es la aproximación de orden íntimo, de cómo yo escucho aquello, pero sin el lenguaje que conozco, el lenguaje preestablecido que conozco. Como si escucháramos por primera vez aquello. Esa sería, para mí, digamos, les dejo de tarea esa idea a ustedes, a los 3 bolivianos, 4 bolivianos, con Jorge, que ya no lo veo. Y a todos los mexicanos que están aquí, la tarea sería traten de escuchar música original del continente americano. Búsquenla en internet, búsquenla en todos los recursos que puedan y traten de escuchar con ese oído inocente, con ese oído que todavía no entiende desde el punto de vista europeo, o sea, por fuera de ese punto de vista europeo. ¿De acuerdo? Gracias. Nos vemos a todos. Chao. Gracias, Muchas Julio. gracias. Chao, Julio, muchas gracias. Hasta luego. Bye.